Muy buenos días, hermanos. Es para mí de gran alegría, de gran felicidad el poder estar acá compartiendo la palabra de nuestro Dios. Es para mí un privilegio muy grande. Quisiera que pudiéramos orar confiando en nuestro Dios. Yahweh bendito, Señor nuestro Dios, te necesitamos que por favor tú nos hables, que tú te reveles a nuestras vidas, al igual que tu bendita palabra. Necesitamos de ti, necesitamos que por favor tengas a bien abrir los cielos de revelación, de tu revelación sobre nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Sin ti realmente no somos, Señor. Es porque tú nos das tu revelación que podemos avanzar en ti, Señor, y estar cada vez más firmes en ti. Así que por favor, a bien, venir, Señor, y hablarnos y revelarte a nuestras vidas. Señor, nosotros te invitamos para que por favor tú vengas y obres en nosotros y nos ayudes, nos bendigas, Señor, nos acompañes, estés en nosotros y con nosotros en este tiempo de una manera todavía mucho más profunda, hasta como el momento hemos podido experimentarlo, Señor. Gracias porque nos regalas este privilegio y esta bendición de poder escuchar tu palabra y por tu misericordia y tu bondad ser renovados en ti y por ti, confiando en ti, nuestro Dios bendito. Amén. Bueno, entonces el título de la enseñanza es A una oración de cambiarlo todo. Así como les había compartido en la enseñanza pasada, que esperaran y estuvieran expectantes de esta enseñanza. Bueno, aquí está, nuestro Dios nos permite poder compartirla hoy y es A una oración de cambiarlo todo. El tema lo catalogué en 3 temas, está en oración, también está en perspectiva divina y también está en momentos difíciles. El propósito es entender que mis oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Yahweh para orar correctamente y así verlo obrar en mi vida. La base escritural la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, desde el versículo 23 al capítulo 18. Bueno, en la enseñanza pasada, que tiene por título Solo tú me entiendes, hablábamos acerca de cómo nuestro Dios es el único que realmente puede llegar a entender y a comprender lo que nosotros vivimos y experimentamos. Que por más intentos que las demás personas, sean cercanas o sean lejanas, que esas personas intenten hacer para poder comprender cómo nos estamos sintiendo en un momento determinado por alguna situación en particular, pues realmente nunca van a lograr hacerlo como realmente nuestro Dios sí lo hace. Porque Él vivió y experimentó todo en la cruz en cuanto a dolor y sufrimiento, y Él conoce qué es lo que pasamos y vivimos en los momentos adversos. Lo sabe por experiencia propia. Pero no solamente esas personas con respecto a nosotros, sino nosotros también con respecto a esas personas. Porque por más que nosotros intentemos esforzarnos por entender y comprender las situaciones que otras personas viven, no vamos a poder nunca llegar a entender y a comprender por completo lo que ellos viven y experimentan, sino solo Yahweh, nuestro Dios. Entonces hablábamos acerca de eso como haciendo un resumen muy como general y a grandes rasgos acerca de la enseñanza pasada. Pero también hablábamos, ya casi hacia el final de la enseñanza, hablábamos acerca de que nuestro Señor Jesús, en medio de la oración que hizo, que fue una oración muy sincera y muy humana, en su parte humana en ese momento, la oración que hizo fue expresándose cómo se sentía, pero no solo expresando cómo se sentía, sino también diciéndole a nuestro Dios, al Padre, que Él aceptaba su voluntad y que se hiciera su voluntad.
y en ese momento les comentaba que la voluntad de Dios, del Padre para nuestro Salvador, era que fuera a la cruz y muriera por nosotros. Ese ya había sido su plan y eso era lo que estaba ya planeado, valga la redundancia, para que nuestro Salvador Yeshua cumpliera en la cruz. Y finalmente, pues igual eso fue también lo que cumplió nuestro Salvador, fue morir en la cruz, aceptó la voluntad del Padre. Algo que nosotros debemos saber, o porque por lo general nosotros sabemos, hemos escuchado y conocemos, tengamos o no muy presentes los versículos en donde está en la palabra, es que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, así como lo podemos ver en Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. También podemos saber que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, ¿verdad? Sino que todos seamos salvos, como podemos verla en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9. Y también hemos escuchado, sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso también como lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 3. Pero, ¿qué sabemos de la voluntad de Dios para nuestras vidas cuando pasamos momentos adversos o incluso cuando todo va bien? ¿Conocemos cuál es la voluntad de Dios para cada situación en nuestras vidas? Si realmente nos ponemos como a analizar esos cuestionamientos, esos planteamientos y damos como una respuesta a esos planteamientos, tal vez podemos, analizando las respuestas a esas preguntas, podemos muy probablemente darnos cuenta que tal vez acostumbramos más a hacer nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y tal vez no de una manera como intencional de decir no quiero hacer lo que Dios dice, sino más bien porque desconocemos cuál es la voluntad de Dios para esas situaciones particulares en nuestra vida. Vuelvo y repito, ya sea que sean dificultades, adversidades, o ya sea que todo vaya bien y todo esté súper espectacular. Muchas veces y en muchas ocasiones, no sé si les sucede, a veces vamos tomando decisiones o pensando cosas o experimentando y viviendo cosas que salen de la voluntad de Dios por la razón de que no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros en esas circunstancias particulares. Y es difícil a veces en medio de cuando estamos inmersos en medio de una dificultad, de un problema, de algún asunto en particular, o incluso cuando la euforia y la alegría nos tiene al tope, a veces es difícil poder centrarnos en levantar nuestra mirada hacia nuestro Creador y decirle ¿cuál es tu voluntad para mí en esta situación particular? A veces es complicado porque las circunstancias o nos abruman por lo adverso, o de pronto nos extralimitan en la felicidad, y a veces es complicado en nuestra humanidad poder decirle a nuestro Dios qué es lo que Él quiere para nosotros en ese momento. Pero es ahí cuando la oración y la lectura de la palabra se vuelven evidentemente más indispensables para nosotros como los hijos de nuestro Dios. Porque si nosotros desconocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en cada situación particular que vivimos, nos va a quedar mucho más difícil poder hacer oraciones que se alineen con la voluntad de Dios. Nos va a quedar mucho más difícil saber cómo es que debemos pedir, qué es lo que debemos pedir, en qué momento hacerlo. Entonces nos va a quedar mucho más difícil. ¿El por qué? Porque desconocemos la voluntad de Dios, particularmente en esa situación para nuestras vidas. Y justo aquí vamos a empezar a hablar acerca de un hombre que él comprendió. Vamos a hablar acerca de un poco de su historia, de un momento que él vivió en donde él comprendió cuál era la voluntad de Dios para la vida de él en ese momento particular que estaba viviendo. Y entonces a raíz de eso pudo hacer una oración
en la que no fue una oración de acuerdo a su voluntad, sino fue una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ese hombre pues es David. Pero entonces, antes de hablar ya de ese asunto particular que David vivió, es necesario dar como un poquito de contexto acerca de cómo era la vida de David, qué era lo que él vivía y más particularmente lo que él estaba viviendo cercano a ese momento. Entonces, David se vio inmerso en su vida en medio de tragedias que no solo afectaron su vida, su ser, sino que también afectaron su familia, a quienes le rodeaban. Él se vio envuelto en medio de muertes, de venganzas, de intrigas, de mentiras, de traiciones, de, bueno, muchísimas cosas y de sucesos infortunados, y todo eso finalmente repercutió de maneras muy fuertes y muy profundas tanto en la vida de él como en la vida de su familia. En medio de todos esos sucesos encontramos en la historia a Absalón, uno de los hijos de David. David tuvo muchos hijos, pero uno de los hijos de David se llamó Absalón. Y ahí vamos ya como centrándonos un poquito más en la historia, apuntando a ese momento crítico que vivió David, del que vamos a hablar. Cuando David ya era rey, Absalón planeó matar a uno de sus medio hermanos porque había violado a una hermana suya. Entonces él lo que hizo planeándolo, efectivamente así lo cumplió, mató a su medio hermano. Pero después de eso, pues él huyó, y él huyó a la ciudad, al país de donde era su mamá. Él huyó a Gesur. Eso, para quienes quieren estudiarlo, lo pueden encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 3. Y allá estuvo durante 3 años. Y eso también lo pueden encontrar en ese mismo libro, en el capítulo 13, el versículo 39, la parte final del versículo, la parte B. Bueno, un día Joab, aquí aparece otro personaje en la historia. Joab, quien era sobrino de David, se le ocurre la idea, ve a David que está triste porque Absalón no estaba cerca, porque, bueno, por todo lo que había sucedido, estaba triste por la muerte también del hijo, que también era hijo de él, pues que Absalón había matado al medio hermano. Bueno, o sea, en medio de todo eso, Joab aparece en la historia. Bueno, Joab ha estado todo el tiempo en la historia. Era el general del ejército, en un tiempo fue el general del ejército de David, pero además era sobrino de David, y él ve a David así triste y él pide un plan para que Absalón vuelva, y entonces trama toda una estrategia, y finalmente eso da resultado y hace que David cambie de parecer, de no llamar a Absalón a donde él estaba en Jerusalén, y finalmente David lo manda a llamar y Absalón llega a Jerusalén. Pero entonces, cuando Absalón llega a Jerusalén, David da la orden de que no vaya a él, no vaya a verlo, no esté delante de su presencia, sino que se vaya para la casa de él. Y así sucedió durante 2 años. Absalón estuvo en la casa de él, y durante 2 años, aún estando ahí en la misma ciudad en la que vivía David, su papá, no fue a visitarlo, no fue a verlo, no se encontraron. Entonces, ¿qué empieza a suceder en Absalón? Absalón decide tramar un plan. Esta es la historia de los planes. Decide tramar un plan en el que va a como idea todo un asunto para que pueda ver a David. Finalmente el plan, ¿qué creen? Prospera, y entonces él finalmente puede ver a David. Cuando ya ve a David, empieza a ganarse la confianza de su papá, de David, y al ganarse la confianza de él, bueno, yo quería contarles que en lo de Joab también lo pueden ver en Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 2, los versículos 13 al 16. Bueno,
Entonces, cuando ya Absalón, retomando en donde íbamos en la historia, cuando ya Absalón ya se ganó de nuevo la confianza de David, empezó a tramar otro plan. Y en ese plan lo que él quería era poner a los israelitas en contra de David, de su papá, del rey, y así tomar el reinado. Entonces ya luego viene un periodo de 4 años en donde Absalón, por su ambición por el trono, él, haciendo como un resumen, él calcula, manipula, engaña, miente y usurpa funciones del rey. Posterior a esos 4 años, Absalón empezó a convocar a los israelitas, a quienes astutamente él había ganado para sí, que eso es parte de un plan que está también escrito en la palabra, en medio de todos estos capítulos que mencionamos al principio en la base escritural. Y él convoca a esos israelitas que había ganado astutamente con el fin de añadirlos a sus filas de rebelión. Esa parte la pueden encontrar en este segundo libro de Samuel del que estamos hablando, en el capítulo 15, en el versículo 12, la parte final del versículo 12, la parte B. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual, ustedes pueden seguirlo en la versión que estén teniendo ahí en la casa. Dice: mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalón, de modo que la rebelión contra David fue cobrando fuerza. Entonces, ya ahí mencionamos el contexto. Entonces, habiendo mencionado ya esa parte de la historia, ahora sí vamos a el punto crítico que vivió David, como si no fuera suficiente, pero como un punto todavía mucho más fuerte que vivió David en ese momento. Entonces, eso lo encontramos, esa porción, ese relato, lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, en los versículos 13 al 16. Voy a estar leyéndolo también en la traducción del lenguaje actual. Ustedes pueden ahí también ir siguiendo la lectura. Un mensajero fue a decirle a David: Absalón se está ganando la simpatía de todos los israelitas y ahora ellos lo apoyan. Entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. Sus asistentes le dijeron: nosotros estamos a las órdenes de su majestad. El rey David huyó con su familia y toda su gente. Solo dejó en su palacio a 10 de sus mujeres. Bueno, entonces en esta historia vemos a un rey que tiene un hijo que está intentando derrocarlo, pero que ese rey ama a ese hijo aún en medio de lo que está haciendo, pero del cual también es muy consciente que ese hijo es muy capaz de darle ese golpe de estado. Entonces, ¿quieren saber la historia? ¿Quieren saber qué sucede? ¿Qué sucedió después de todo esto? Bueno, entonces muchas personas se unieron a David, aunque no tantas como las que se estaban uniendo a Absalón, pero muchas se unieron a David, tanto israelitas como extranjeros. Y en medio de la huida, David confió sus planes a 2 sacerdotes, a los hijos de esos 2 sacerdotes y a un hombre llamado Usai. Entonces, esas personas que se unieron a David, más a estas personas que David le confió sus planes, los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes y a Usai, le fueron leales. Esas personas fueron leales a David. Pero hubo personas que en un tiempo le fueron leales a David, pero para ese punto en particular decidieron unirse a Absalón y entonces decidieron abandonar a David. Y así como es el caso de un hombre que se llamó Ahitofel. Ese hombre ejercía como consejero del rey. Esto también lo pueden ver un poquito más ampliamente, lo podemos ver en este mismo libro, segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 12, pero entonces en la primera parte. Entonces en el siguiente capítulo, en el 16, en el versículo 22, está registrada la importancia que David, y no solo David, también Absalón, le daban a este consejero del reino.
Y podemos leerlo, yo lo estoy leyendo también en traducción del lenguaje actual. Dice, en aquel tiempo, tanto David como Absalón tomaban los consejos de Ahitofel como si vinieran de Dios mismo. ¡Wow! Miren impresionantemente la importancia que le daba David y que le daba Absalón a los consejos de este hombre llamado Ahitofel, que se llamó Ahitofel. Dice que tomaban sus consejos como si vinieran de Dios mismo. Eso también da a entender mucho. El consejo que daba era muy certero, como para pretender ver que ese consejo era como si proviniera de Dios mismo. Entonces, en toda esta historia llega un momento en el que David se entera que Ahitofel se unió a Absalón y por lo tanto decidió darle la espalda, abandonarlo. Y fue en ese instante en el que David oró a Yahweh, oró a nuestro Dios y le pidió que hiciera algo por él. No le pidió que matara a Absalón ni que destruyera a sus enemigos. Pidió algo que no podía hacer David en su humanidad, que él no podía resolver, pero que sí podía hacerlo el Eterno. Y entonces eso podemos encontrarlo en el capítulo 16, el versículo 31. En la revisión de la Reina Valera actualizada, la del 2015, lo dice de esta manera. E informaron a David diciéndole, Ahitofel está entre los que han conspirado con Absalón. Aquí está la oración. Entonces David dijo, frustra, por favor, oh Señor, el consejo de Ahitofel. En la traducción del lenguaje actual dice, ese mismo versículo, dice, más tarde David supo que Ahitofel se había unido al grupo de traidores que andaban con Absalón. Entonces dijo, Dios mío, te ruego que eches a perder los planes de Ahitofel. Bueno, ¿y tú qué hubieras pedido? ¿Qué tal si nos ponemos a pensar un poquitico y qué hubiéramos pedido nosotros? Hubiéramos pedido la muerte para nuestros enemigos, que cayeran en desgracia, o que los atacara un ejército enemigo, o que les diera el COVID. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Pero es importante aprender lo que David, aprender de la actitud de David. Y entonces, ¿cuál es esa actitud? La actitud que David tuvo fue la de buscar a Yahweh como su primera y única opción. Buscar a Yahweh como su primera y única opción. Él recurrió a Dios para orar a Él. No intentó hacer nada más sino confiar en Dios. Aunque David pudo haber hallado la manera de resolverlo en sus propias fuerzas, incluso con la ayuda de las personas leales que tenía allá en Jerusalén, infiltradas en el palacio, solo usó esa estrategia de esos infiltrados para informarse de qué era lo que estaba sucediendo en el día a día, en esa situación, en esa circunstancia, mas no lo usó como un medio para vengarse ni retomar el poder. Entonces observemos y aprendamos de las características de la oración de David. Primero, fue una oración corta, sencilla y sincera. Fue una oración corta, sencilla y sincera. Entonces, en cuanto a la oración corta, en ocasiones algunas situaciones requieren de un accionar inmediato, ¿verdad que sí? A veces sentimos que hay que resolver algo ya, de una. Y así como lo experimentó David en ese momento. Y tal vez no hay espacio para una oración que pueda extenderse en el tiempo, que pueda tomarse el tiempo suficiente para organizar las palabras y todo. Pero con el ejemplo de David podemos ver que es importante, que es clave y también fundamental no desistir de la oración simplemente porque hay poco tiempo para hacerlo. También en cuanto a la oración sencilla. A veces pensamos que nuestra oración va a tener mayor peso delante de Dios si usamos muchos calificativos, si somos más elocuentes, si nuestras palabras son más elocuentes, pero en realidad de esa manera
no expresamos con esa sencillez lo que queremos realmente expresar. Entonces, lo mejor es no expresarnos desde el lenguaje, desde intentar rebuscar un lenguaje, sino expresarnos desde el lenguaje que conocemos, con las palabras que sabemos, que entendemos, porque parte de la oración no se trata de nuestra fluidez, sino de nuestra sencillez. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Parte de la oración no se trata de nuestra fluidez, sino de nuestra sencillez. Y hablando acerca también entonces de la oración sincera, es hablar acerca de lo que sentimos, de lo que estamos viviendo. Esa es la mejor opción, en lugar de estar recitando las palabras de alguien más y de cómo alguien más diría esto en mi lugar. El pastor o la pastora, o los de alabanza, o mi amigo que tanto sabe de Dios, o mi familiar que está tan cerca a Dios, sino que hablar desde lo que sentimos, como nos sentimos, es mejor opción. Y así no le ocultamos en realidad nada a nuestro Dios, no se nos pasa a contarle nuestros detalles, nuestros asuntos, y de esa manera nos mostramos tal cual somos, vulnerables. De esa manera, con sinceridad, nos mostramos tal cual somos, vulnerables. Y entonces ya vimos el primer punto, que entonces es que la oración de David fue una oración corta, sencilla y sincera. Bueno, el segundo punto que podemos aprender de la oración de David es que fue una oración acorde a la voluntad de Dios. Entonces, a la voluntad de Dios para él. Aunque David amaba a Absalón, él era consciente de los pecados de su hijo, él era consciente de toda la maldad que estaba haciendo y de las equivocaciones que estaba cometiendo y de que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque David respetaba profundamente la autoridad. Él sabía que si Dios ungía, él mantenía la unción hasta que él mismo dijera hasta aquí. Y eso fue lo que él supo desde un principio con Saúl, cuando Saúl era rey. Y Saúl por mucho tiempo, intentó matar a David. Y aun cuando David tuvo la oportunidad de matarlo a él, a causa de toda esa persecución que le había estado haciendo, la respuesta de él fue honrar la autoridad. Y entonces, en una ocasión, David, estando con uno de sus hombres de confianza, van al campamento en donde estaba Saúl y el panorama que ven es el siguiente. Estaba Saúl dormido, a un lado de la cabeza de Saúl estaba una lanza clavada en el suelo. Al otro lado estaba el general del ejército de Saúl dormido también. Y para completar el cuento, la persona que iba con David, ese hombre de confianza de David, le dice: permíteme que yo lo mato. ¿Sí? Imagínense ese cuadro. Ahí estaba listo como para que, imagínense, la lanza puesta, clavada en el suelo, no era sino sacar la lanza y eso pensó el hombre de guerra, ¿cierto? Que iba con David, le explicó cómo iba a ser rapidito, fácil y vámonos y vengarse de Saúl. Pero miren la respuesta que David dio. Dice: no lo mates, respondió David, y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. Ya le llegará su hora. Estoy seguro de que Dios mismo le quitará la vida y morirá de muerte natural, o lo matarán en batalla. Mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos de aquí. Y ese relato podemos encontrarlo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, los versículos 7 al 11. Acabé de leer la versión de traducción del lenguaje actual. Y ese no fue el único momento que David tuvo para poder vengarse y matar a Saúl, sino que también en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, en los versículos 6 y 7, podemos ver una respuesta similar de David ante una situación parecida en donde pudo tener a Saúl cerca sin que Saúl se enterara. Y dice:
que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Habiendo ya pasado el reinado de Saúl, ahora David sabía que había sido su turno de la elección de Dios para ser rey, porque él había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Y hasta el momento Dios no había ungido a nadie más como rey, así que David tenía la certeza de que Dios quería que él siguiera siendo rey. Y por lo tanto tenía la certeza de que Absalón no había sido elegido por Dios para ser rey. Pero aún en medio de eso, David no deseó su destrucción, no deseó la destrucción de Absalón. Deseó que el consejo de quien lo aconsejaba fuera frustrado, fuera confundido. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En el capítulo 17, en los versículos 1 al 14, podemos encontrar este relato, pero en el versículo 14 puntualmente dice: Absalón y todos los israelitas prefirieron seguir el consejo de Husai y no el de Aitofel, porque Dios así lo había decidido para dañar a Absalón. Entonces, ¿quieren saber qué produjo el que Dios obrara a favor de David con esa oración? Produjo la victoria de David, produjo su victoria. Y eso podemos leerlo en el capítulo 18. Entonces, a causa de que sus enemigos fueron sorprendidos por el ejército de David, ¿y por qué sucedió eso? Porque ellos desecharon el consejo de Aitofel, y Aitofel les estaba dando pautas muy certeras de cómo vencer al ejército de David. Pero como Dios obró de esa manera, haciendo que ese consejo fuera frustrado y fuera confundido, entonces ellos desecharon el consejo del que realmente sabía cómo podían vencer al ejército de David. Entonces, por lo tanto, ellos no supieron en qué momento era el más preciso para atacarlos, sino que esperaron. Y al esperar, ellos fueron ya sorprendidos por el ejército de David. Al ser sorprendidos, entonces los cogieron en el bosque de Efraín. Y dice que ahí fue donde ellos fueron derrotados, Absalón y su ejército. Y fueron derrotados y muchísima gente murió, 20,000 soldados, más de 20,000 soldados. Pero lo más impresionante aquí y lo más asombroso es que la mayoría de soldados no murieron a manos, a las armas del ejército de David, sino que murieron a causa de todo lo que existía en ese bosque, de las dificultades del bosque. Murieron ahí, a causa ni siquiera del ejército. Algunos sí murieron, pero dice que la gran mayoría murieron a causa de como esas condiciones del bosque, ¿sí? Murieron atrapados en el bosque de Efraín. Entonces, esto es lo que sucede cuando decidimos orar antes de accionar, ¿sí? Y cuando nuestra oración es inmediata, es sencilla y es sincera, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces ahora la tarea es descubrir cuál es la voluntad de Dios para cada situación que vivimos. Y eso solo podemos saberlo leyendo la palabra y orando. La verdad, nos asombraríamos de lo específico que llega a ser Dios, hablándonos a través de su palabra a situaciones particulares de nuestra vida. Y nosotros necesitamos venir delante de Dios a querer escuchar cuál es su voluntad particular para nosotros en situaciones particulares. El Salmo 119, versículo 105, en la palabra de Dios para todos dice: Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. En la Reina Valera contemporánea dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. La palabra de Dios es la que puede guiarnos para saber qué hacer en cada momento particular. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Nuestro Dios bendito,
Solo tú sabes y comprendes cada situación que vivimos, independientemente de la complejidad que tenga a nuestra vista o a la vista de las demás personas. Hoy te pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, para que por favor tengas a bien perdonarnos, porque nuestro desconocimiento de tu voluntad nos ha impedido orar de acuerdo a tus diseños para nosotros. Hemos pedido equivocadamente y lejos de tu voluntad. Por favor, ten a bien abrir nuestros ojos para conocer cuál es tu voluntad en cada situación que vivimos. Que nuestra primera y única opción seas tú. Que con inmediatez, sencillez y sinceridad vengamos a ti y confesemos a ti todas nuestras luchas, nuestras batallas, Señor, y confiemos en ti. Que tengas a bien regalarnos ver la victoria que tienes para nosotros, Señor. Hoy te presentamos cada situación que estamos viviendo, tanto las difíciles así como las buenas, las decisiones que estamos por tomar, lo que sabemos que debemos hacer y lo que desconocemos que vendrá. Por favor, regálanos refugiarnos en ti, esperar en ti mientras vivimos los procesos, y que esos procesos nos acerquen más a ti y que todos puedan ver tu gloria, ese máximo esplendor de tu presencia. Te lo pedimos, por favor, nuestro Dios bendito. Amén.